El sol se filtraba a través de las pesadas cortinas de la cocina de la mansión Rivero, proyectando largos rayos dorados sobre el suelo de mármol, mientras Juana Ramírez limpiaba meticulosamente la vajilla de porcelana importada. A sus 32 años, llevaba 5 trabajando como empleada doméstica en esa imponente residencia en las lomas de Chapultepec, el barrio más exclusivo de Ciudad de México. Sus manos, ásperas por años de trabajo incansable, contrastaban con la delicadeza de las piezas que sostenía. «Juana, necesito que te quedes hasta tarde esta noche». La voz grave de Antonio Rivero resonó en la cocina. Antonio, un empresario de 45 años, que había amasado una fortuna en el sector inmobiliario, raramente entraba en la cocina o se dirigía directamente al personal. Alto, con el cabello negro salpicado de canas y unos ojos oscuros que parecían cargar el peso de secretos inconfesables, su presencia siempre imponía respeto y cierta distancia. «Claro, señor Rivero», respondió Juana, bajando la mirada instintivamente. Nunca se acostumbraría a su presencia imponente. «Tendremos invitados importantes, socios potenciales y algunos miembros del consejo directivo», continuó Antonio mientras revisaba distraídamente unos papeles. «Necesito que todo esté perfecto». Juana asintió, pensando en sus 2 hijos que esperaban en casa, en el pequeño apartamento que compartía con su madre en Iztapalapa. Mateo, de 12 años, y Lupita, de 8, tendrían que cenar solos nuevamente. Tragó el nudo que se formó en su garganta. «Mi madre no está bien de salud, señor. Había prometido llevarla al médico esta tarde», se atrevió a decir con voz apenas audible. Antonio la miró por primera vez. Realmente la miró. Notó las ojeras bajo sus ojos, el cansancio en su postura, pero también la dignidad con la que se mantenía erguida a pesar de todo. «Puedes ir con tu madre», respondió tras un momento de silencio, «pero necesito que estés aquí a las 7. La cena es importante». «Gracias, señor», respondió Juana, sorprendida por la concesión. Lo que Antonio no dijo, lo que nunca decía, era que desde que su esposa Mariana lo había abandonado 3 años atrás, llevándose a su hija Sofía, de ahora 9 años, la presencia de Juana había sido el único elemento constante en aquella casa demasiado grande y demasiado vacía. No era solo su eficiencia lo que valoraba, sino la calidez imperceptible que traía consigo, algo que él, con todo su dinero, no había logrado comprar. Esa tarde, mientras Juana acompañaba a su madre al consultorio médico en una clínica pública abarrotada, Antonio se encerraba en su despacho, revisando contratos millonarios para el nuevo desarrollo turístico en Cancún. El contraste entre sus mundos no podía ser más evidente. Cuando Juana regresó a la mansión, la encontró transformada. Arreglos florales exuberantes decoraban cada rincón, el aroma de comida gourmet inundaba el ambiente y un pequeño ejército de meseros contratados para la ocasión se movía eficientemente bajo las órdenes del chef. «Por fin llegas», exclamó Dolores, el ama de llaves. «El señor preguntó por ti 2 veces. Quiere que sirvas los aperitivos personalmente». Juana frunció el ceño, extrañada. Normalmente permanecía en la cocina durante los eventos, invisible para los invitados adinerados. «¿Servir? Pero nunca...» «Son órdenes directas», cortó Dolores. «Y, por cierto, dejo esto para ti». Le entregó una caja blanca con un discreto lazo. Dentro, Juana encontró un vestido negro sencillo pero elegante, claramente destinado al personal de servicio, pero de una calidad que jamás había tocado. «No puedo aceptarlo», murmuró, intimidada. «No seas tonta, niña», respondió Dolores. «No es un regalo, es parte del uniforme para esta noche. Todos debemos proyectar una imagen impecable. Ahora date prisa, los invitados llegarán en menos de 1 hora». Con manos temblorosas, Juana se cambió en el pequeño baño del personal. El vestido le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho a medida. Se recogió el cabello en un moño sencillo y se miró al espejo. Por un momento casi no se reconoció. A las 8 en punto, la mansión Rivero bullía de actividad. Autos de lujo se alineaban en la entrada circular, dejando a un desfile de personas elegantemente vestidas. Joyería brillante, perfumes caros y risas practicadas llenaban el aire. Juana observaba desde la cocina, sintiendo el abismo insalvable entre su realidad y la de aquellas personas. «Juana», la voz de Antonio la sobresaltó. «Necesito que me acompañes».
Sin darle tiempo a responder, la guió hacia el salón principal. Juana sentía las miradas curiosas siguiéndola. Nunca había estado en un evento como invitada. Siempre era la sombra que limpiaba, servía y desaparecía. «Esta noche tengo un anuncio importante que hacer», le dijo Antonio en voz baja, «y necesito tu ayuda». Antes de que Juana pudiera preguntar a qué se refería, se encontraron rodeados de invitados que saludaban efusivamente a Antonio, ignorándola por completo. Ella permanecía a su lado, incómoda, sosteniendo una bandeja con canapés que nadie tomaba, como si fuera invisible. Fue entonces cuando escuchó la primera risa burlona. Un grupo de mujeres la observaba desde la distancia, cuchicheando y señalando disimuladamente su vestido. «¿Viste lo que lleva puesto?», dijo una de ellas, sin molestarse en bajar la voz. «Parece que Antonio ahora contrata personal en liquidación». Las risas aumentaron, cortantes como cuchillos. Juana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso desaparecer, huir a la seguridad de la cocina, pero Antonio la retenía suavemente por el codo, como si hubiera anticipado su reacción. «Ignóralas», murmuró. «Pronto entenderán». Lo que Juana no podía imaginar era que aquella noche su vida y la de Antonio cambiarían irrevocablemente. Lo que comenzaba como una humillación pública se convertiría en el primer capítulo de una historia que nadie en aquella sala podría haber previsto. El tintineo de una copa cortó el murmullo de conversaciones. Antonio Rivero, de pie en el centro del salón, solicitaba la atención de sus invitados. Su postura era la de siempre, segura, dominante, la del hombre acostumbrado a que todos escucharan cada palabra que pronunciaba. Sin embargo, había algo diferente en sus ojos, una intensidad que Juana nunca había notado antes. «Quiero agradecerles a todos por venir esta noche», comenzó Antonio con voz firme. «Como saben, nos reunimos para celebrar el cierre del proyecto Riviera Maya, el más ambicioso de nuestra compañía hasta ahora». Aplausos educados recorrieron la sala. Copas de champán se elevaron en un brindis silencioso por el éxito financiero que todos esperaban compartir. «Sin embargo», continuó Antonio, y el tono de su voz cambió sutilmente, «esta noche también quiero hablar de algo más importante que los negocios». Un silencio expectante reemplazó a los murmullos. Juana, todavía sosteniendo la bandeja casi vacía, intentó retroceder hacia la cocina, pero la mirada de Antonio la mantuvo en su lugar. «Hace 3 años, cuando Mariana me dejó llevándose a nuestra hija, muchos de ustedes estuvieron aquí mismo, ofreciéndome su apoyo». Hizo una pausa significativa. «O al menos, eso decían». La incomodidad se hizo palpable. Algunas miradas se desviaron hacia el suelo, evitando el contacto visual con su anfitrión. «Lo que ninguno sabe es que durante estos años he estado luchando contra algo que no se puede resolver con dinero». Su voz se quebró ligeramente. «Un cáncer en etapa avanzada». Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Juana sintió que el corazón se le detenía. «¿Cáncer? ¿El señor Rivero estaba enfermo? ¿Cómo era posible que ella, que pasaba cada día en aquella casa, no lo hubiera notado? Los médicos me han dado 6 meses», continuó Antonio con una calma que contrastaba con el peso de sus palabras. «Y en este tiempo he reflexionado mucho sobre lo que realmente importa en la vida». Sus ojos recorrieron lentamente a los presentes, deteniéndose en ciertos rostros antes de continuar. «He observado quiénes están a mi lado por interés y quiénes por verdadero afecto. He visto la hipocresía y también la genuina bondad». En ese momento, su mirada se posó en Juana. «Y he tomado decisiones importantes». Antonio se acercó a Juana y ante la mirada atónita de todos, le quitó suavemente la bandeja de las manos y la colocó sobre una mesa cercana. «Juana Ramírez ha trabajado en esta casa durante 5 años», dijo colocando una mano sobre el hombro de ella. «Nunca ha pedido un aumento, nunca se ha quejado por las largas jornadas y siempre ha mostrado una dedicación y honestidad que muchos de ustedes, con títulos universitarios y apellidos ilustres, desconocen por completo». El grupo de mujeres que había estado burlándose de Juana minutos antes intercambió miradas incómodas. «Esta mujer a la que algunos han mirado con desprecio esta noche», continuó Antonio, con un tono que mezclaba tristeza e ira contenida, «es la única persona que ha estado realmente presente durante mi enfermedad. Sin saberlo, su dignidad y fortaleza me han enseñado más que todos los libros de liderazgo que he leído». Juana sentía que las piernas le temblaban.
No entendía qué estaba sucediendo, ni por qué el señor Rivero la estaba exponiendo de esta manera. Por eso, Antonio elevó aún más la voz. He decidido nombrarla beneficiaria principal en mi testamento y tutora legal de mi hija Sofía cuando yo no esté. El silencio que siguió fue tan denso que parecía palpable. Luego, como una olla a presión que estalla, la habitación se llenó de murmullos escandalizados. «Esto es absurdo», exclamó Guillermo Fuentes, el abogado de Antonio durante años. «Antonio, claramente no estás pensando con claridad. Esta mujer es una empleada, ni siquiera tiene educación para...» «Precisamente por eso la he elegido, Guillermo», interrumpió Antonio con frialdad. «Porque en un mundo donde la educación supuestamente nos hace mejores personas, he descubierto que muchas veces ocurre lo contrario». Se volvió hacia Juana, cuyos ojos estaban abiertos por la sorpresa y el desconcierto. «Sé que esto es inesperado para ti también», le dijo en voz más baja. «Hablaremos después». Varios invitados comenzaron a retirarse, visiblemente ofendidos. Otros permanecieron fascinados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Juana solo podía permanecer inmóvil, atrapada entre el deseo de huir y la imposibilidad de moverse. «Señor Rivero, yo no puedo aceptar», logró articular finalmente. «No entiendo por qué hace esto». Antonio la miró con una mezcla de determinación y algo más que Juana no supo identificar. «Porque confío en ti, Juana», respondió simplemente. «Confío en que harás lo correcto cuando yo no esté, y eso es algo que no puedo decir de nadie más en esta habitación». Fue entonces cuando Isabel Montero, la excuñada de Antonio y tía de Sofía, se abrió paso entre los presentes. Su rostro, normalmente impecable, estaba distorsionado por la ira. «Esto es inaudito», gritó. «Mariana sabrá de esto. ¿Cómo te atreves a entregar la custodia de su hija a una sirvienta? Los tribunales nunca lo permitirán». Antonio la miró con una serenidad que solo incrementó la furia de Isabel. «Mariana renunció a sus derechos hace mucho, Isabel», respondió, «y los tribunales respetarán mi voluntad, especialmente cuando conozcan todos los detalles. Detalles que estoy seguro preferirías que permanecieran en privado». El color abandonó el rostro de Isabel. Sin decir más, dio media vuelta y abandonó la mansión, seguida por un grupo considerable de invitados. En menos de una hora, la elegante reunión se había convertido en un campo de batalla donde las apariencias habían sido destrozadas. Solo quedaban algunos invitados, demasiado sorprendidos o curiosos para marcharse. Cuando finalmente Antonio condujo a Juana a su despacho, cerrando la puerta tras ellos, ella temblaba visiblemente. «Necesito que me explique qué está pasando», exigió con una valentía que no sabía que poseía. «¿Por qué me hizo esto? ¿Realmente tiene cáncer?». Antonio la miró largamente antes de responder. «Siéntate, Juana», dijo suavemente. «La historia completa es mucho más complicada de lo que imaginas». El despacho de Antonio Rivero era un reflejo perfecto de su dueño. Sobrio, elegante, sin adornos innecesarios pero con detalles que revelaban un gusto refinado y costoso. Las paredes estaban cubiertas de libros que, a diferencia de otras mansiones que Juana había limpiado, mostraban señales de haber sido realmente leídos. Un gran ventanal ofrecía vistas panorámicas de la Ciudad de México, iluminada en la noche. Juana se sentó al borde de un sillón de cuero, todavía aturdida por los acontecimientos de la velada. Antonio se dirigió a un mueble bar y sirvió 2 vasos de whisky. «No bebo alcohol, señor», murmuró Juana cuando le ofreció uno. «Esta noche lo necesitarás», respondió él insistiendo suavemente. Antonio tomó asiento frente a ella, súbitamente pareciendo más cansado y vulnerable de lo que Juana jamás lo había visto. «No tengo cáncer, Juana», confesó después de un largo silencio. «Eso fue necesario. Una mentira». La indignación reemplazó momentáneamente la confusión. ¿Por qué haría algo así? Antonio dio un largo trago a su bebida antes de responder. «Para proteger a Sofía», dijo finalmente. «Y a ti». Procedió a explicarle que hacía 3 meses había descubierto que varios de sus socios, incluido Guillermo Fuentes, su abogado de confianza, estaban desviando fondos de la empresa para una operación de lavado de dinero. La investigación que había realizado en secreto lo había llevado a descubrir una red de corrupción que implicaba a poderosos empresarios y políticos. «Cuando confronté a Guillermo, me amenazó», continuó Antonio. «No directamente, por supuesto. Estos hombres son demasiado sofisticados para eso». Mencionó lo trágico
que sería que algo le pasara a Sofía durante sus visitas a mi casa. Juana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y qué tengo yo que ver en todo esto, señor Rivero?, preguntó, intentando encontrar sentido a la situación. Antonio la miró directamente, con una intensidad que la hizo sentirse expuesta. Te he observado durante 5 años, Juana. Tu integridad, tu forma de trabajar, cómo hablas de tus hijos. Hizo una pausa. Necesito a alguien en quien pueda confiar absolutamente. Alguien que estas personas consideren inofensivo, por debajo de su radar. ¿Para qué exactamente? La voz de Juana reflejaba su creciente ansiedad. Para que cuides las pruebas que he recopilado, respondió Antonio. Y si algo me sucede, para que te asegures de que lleguen a las autoridades correctas, no a las que están compradas. Del cajón de su escritorio, extrajo un pequeño dispositivo USB. Aquí está todo. Transferencias bancarias, grabaciones de conversaciones, documentos falsificados. Lo suficiente para desmantelar toda la operación. Juana negó con la cabeza abrumada. Esto es una locura. Debería ir a la policía ahora mismo, no involucrarme a mí en... ¿A qué policía, Juana?, interrumpió Antonio con amargura. No entiendes el alcance de esto. La mitad de los comisionados están en su nómina, y los que no lo están tienen demasiado miedo para actuar sin pruebas irrefutables. Se inclinó hacia ella bajando la voz. Lo del testamento no fue completamente falso. Realmente he modificado mi voluntad para proteger a Sofía. Si algo me sucede, legalmente pasarás a ser su tutora temporal. Pero su ex esposa... Mariana está demasiado ocupada con su nueva vida en Europa. No ha visto a Sofía en más de 1 año. El dolor en su voz era palpable. Y su familia, como Isabel, solo está interesada en el fideicomiso que establecí para la educación de Sofía. Juana se levantó, comenzando a caminar nerviosamente por la habitación. Todo esto es demasiado, señor Rivero. Yo solo soy una empleada doméstica. Tengo mis propios hijos, mis propios problemas. No puedo... Te daré 10 millones de pesos, la interrumpió Antonio, depositados en una cuenta a tu nombre mañana mismo. Juana se detuvo en seco, mirándolo con incredulidad. ¿Me estás sobornando? Te estoy dando los medios para proteger a tu familia también, respondió él con calma. Piensa en tus hijos, Juana, en tu madre enferma. Este dinero podría cambiar sus vidas. Mi dignidad no tiene precio, respondió ella, sintiendo cómo la ira reemplazaba al miedo. No sé qué clase de persona cree que soy, pero no puede comprarme. Para su sorpresa, Antonio sonrió. Esa es exactamente la respuesta que esperaba, dijo. El dinero es real, Juana. No es un soborno. Es lo mínimo que mereces por el riesgo. Pero sabía que no sería tu motivación principal. Se levantó y se acercó a ella lentamente. Te estoy pidiendo ayuda porque eres la única persona honesta que conozco. Su voz se suavizó. No confío en nadie más. Algo en la vulnerabilidad de su expresión tocó una fibra sensible en Juana. Por primera vez no veía al poderoso empresario, sino a un hombre asustado, luchando por proteger a su hija y hacer lo correcto. ¿Qué pasará con mis hijos si acepto?, preguntó finalmente. No puedo ponerlos en peligro. Ya he pensado en eso, respondió Antonio. Tengo una propiedad en Cuernavaca. Está a nombre de una sociedad anónima imposible de rastrear. Tú y tus hijos pueden mudarse allí temporalmente. Con el dinero que te daré, tu madre podrá recibir el mejor tratamiento médico en una clínica privada. El silencio se extendió entre ellos mientras Juana procesaba toda la información. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Miedo, incredulidad, pero también una extraña sensación de propósito. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente. 3 meses máximo, respondió Antonio. Es el tiempo que necesito para reunir las últimas pruebas y preparar la entrega de toda la información a la Unidad Anticorrupción Internacional. Una vez que todo esté en marcha, estaremos a salvo. Juana pensó en sus hijos, en Mateo tan inteligente que soñaba con ser ingeniero algún día, pero cuyo futuro estaba limitado por la realidad económica. En Lupita, con su risa contagiosa y su pasión por el dibujo, talentos que nunca podría desarrollar plenamente sin oportunidades. Pensó en su madre, deteriorándose lentamente, porque no podían pagar los tratamientos que necesitaba. Si acepto, dijo lentamente, es por mis hijos, no por su dinero. Antonio asintió, respetando su decisión. Lo sé, y esa es precisamente la razón por la que puedo confiar en ti. Extendió la mano con el dispositivo USB.
Guárdalo bien. Nadie debe saber que lo tienes. Cuando Juana finalmente tomó el pequeño objeto, sintió como si estuviera aceptando mucho más que un simple trabajo. Estaba entrando en un mundo para el que nada la había preparado, un mundo de secretos y peligros que hasta entonces solo había visto en las telenovelas. «Mañana conocerás a Sofía», dijo Antonio acompañándola hacia la puerta. «Ella regresa de su internado para las vacaciones. Necesito que establezcan una relación antes de que todo esto se complique aún más». En el umbral de la puerta, Juana se detuvo. «Una última pregunta, señor Rivero», dijo, mirándolo directamente a los ojos. «¿Por qué hizo esa escena esta noche? ¿Por qué humillar a sus invitados de esa manera?» Antonio sonrió levemente, una sonrisa cargada de ironía. «Porque necesitaba que todos creyeran que estoy perdiendo el juicio», respondió. «Es la mejor protección que puedo tener ahora. Nadie toma en serio las acciones de un hombre desesperado por su inminente muerte». Mientras Juana regresaba a su pequeño apartamento esa noche, con el USB escondido en el forro de su bolso, sentía que había cruzado una línea invisible. Su vida ordinaria, con todas sus dificultades y pequeñas alegrías, había quedado atrás. Delante de ella se abría un camino incierto, lleno de posibilidades y peligros a partes iguales. Lo que no podía imaginar era que lo más difícil no sería proteger el secreto de Antonio, sino proteger su propio corazón en los meses que seguirían. La casa en Cuernavaca resultó ser mucho más que una propiedad. Era una villa espaciosa, con jardines exuberantes, piscina y vistas a las montañas. Juana nunca había vivido en un lugar así, y observaba cómo sus hijos, inicialmente confundidos por el repentino cambio, ahora corrían por los jardines con una libertad que jamás habían conocido en su pequeño apartamento en Iztapalapa. «¿De verdad vamos a vivir aquí, mamá?», preguntó Lupita, sus ojos brillantes de emoción. «¿Por cuánto tiempo?». «Solo por un tiempo, mi amor», respondió Juana acariciando su cabello. «Es un trabajo especial». Explicarles a sus hijos la situación había sido un desafío. Les había dicho que el señor Rivero necesitaba que cuidara de su hija en esta casa durante unos meses, un trabajo bien remunerado que les permitiría finalmente pagar el tratamiento completo de su abuela. No era una mentira, pero tampoco toda la verdad. La primera semana fue un período de ajuste. Su madre, instalada en una habitación con todas las comodidades, parecía rejuvenecer lejos del ruido y la contaminación de la ciudad. Mateo y Lupita habían sido inscritos en una escuela local de buen nivel, algo que Juana jamás habría podido permitirse con su salario normal. Y entonces, un sábado por la mañana, un auto negro se detuvo frente a la villa. Antonio bajó, abriendo luego la puerta trasera para que descendiera una niña de 9 años, con el cabello oscuro recogido en una trenza y una expresión de profunda desconfianza en sus ojos. «Sofía, ella es Juana, de quien te hablé», dijo Antonio suavemente. La niña apenas levantó la mirada, murmurando un saludo apenas audible. Juana reconoció esa mirada. Era la misma que había visto en tantos niños del barrio donde creció. Niños que habían aprendido demasiado pronto a no confiar en los adultos. «Hola, Sofía», saludó con calidez. «Mis hijos están en el jardín trasero. Mateo tiene 12 años y Lupita 8, casi de tu edad. ¿Te gustaría conocerlos?». Sofía miró a su padre, quien asintió levemente, animándola. «Supongo», respondió sin entusiasmo. «Ve con ellos mientras tu papá y yo hablamos un momento», dijo Juana señalándole el camino. Cuando Sofía desapareció por el lateral de la casa, Juana se volvió hacia Antonio. «No parece muy contenta con este arreglo», comentó. Antonio suspiró pasándose una mano por el cabello con gesto cansado. «Sofía no ha sido feliz desde que su madre se fue», admitió. «Y yo no he sabido cómo llegar a ella. Los internados parecían una buena solución mientras trabajaba, pero creo que solo han empeorado las cosas». Juana asintió comprendiendo más de lo que él imaginaba. Había visto casos similares en su comunidad. Padres que, con las mejores intenciones, creaban distancia con sus hijos al intentar darles todo lo material, pero no lo emocional. «¿Cómo va todo con lo otro?», preguntó, bajando instintivamente la voz, aunque no había nadie cerca. «Progresando», respondió Antonio. «La investigación está casi completa. Guillermo sospecha, pero no tiene pruebas concretas. Cree que estoy en fase terminal y demasiado débil para representar una amenaza». Se acercó un poco más a ella,
¿Tienes el dispositivo seguro? Juana asintió. Nadie sabe que estamos aquí. Uso solo efectivo como me indicó, y no he contactado a nadie de mi vida anterior, excepto a mi hermana para que cuide el apartamento. Antonio pareció satisfecho. Iba a añadir algo cuando fueron interrumpidos por un grito. Ambos corrieron hacia el jardín trasero, donde encontraron a Sofía en el suelo, con Lupita a su lado intentando ayudarla a levantarse. «Se cayó del columpio», explicó Mateo preocupado. «No fue culpa de nadie, lo prometo». Juana se arrodilló junto a Sofía, examinando con cuidado su rodilla raspada. «No es nada grave, solo un raspón», dijo con tono tranquilizador. «Vamos adentro para limpiarlo». Para su sorpresa, Sofía se aferró a su mano mientras la ayudaba a levantarse. En la cocina, mientras limpiaba la herida con delicadeza, notó que la niña la observaba con curiosidad. «Mi papá dice que eres especial», comentó Sofía de repente, «que no eres como los otros adultos que conozco». Juana sonrió, aplicando un antiséptico suavemente. «¿Y tú qué piensas?», preguntó. Sofía se encogió de hombros. «Todavía no lo sé, pero me gusta cómo Lupita habla de ti. Dice que haces las mejores quesadillas del mundo y que siempre cumples tus promesas». «Intento hacerlo», respondió Juana con sinceridad. «Las promesas son importantes, ¿no crees?». Sofía asintió lentamente. «Mi mamá prometió volver a buscarme», dijo en voz baja, pero nunca lo hizo. El corazón de Juana se contrajo, Neustre. El corazón de Juana se contrajo ante las palabras de la pequeña. Tomó las manos de Sofía entre las suyas, buscando las palabras adecuadas. «A veces los adultos hacemos promesas que no podemos cumplir», dijo con suavidad. «No porque queramos mentir, sino porque la vida es complicada. Pero hay algo que sí puedo prometerte. Mientras estés conmigo, haré todo lo posible para que te sientas segura». Sofía la miró con esos ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, evaluando la sinceridad de sus palabras. «¿También te irás cuando termine el verano?», preguntó con una franqueza que solo los niños poseen. Antes de que Juana pudiera responder, Antonio apareció en el umbral de la cocina. Había escuchado la conversación y su rostro reflejaba una mezcla de dolor y gratitud. «Juana estará con nosotros por un buen tiempo, Sofía», intervino acercándose. «Es parte de nuestra familia ahora». Las semanas siguientes establecieron una rutina sorprendentemente agradable. Por las mañanas, después de llevar a los niños a la escuela, Juana y Antonio revisaban los avances de la investigación. Por las tardes, la casa se llenaba con las risas de los tres niños que, contra todo pronóstico, habían formado una amistad instantánea. Antonio visitaba la villa cada fin de semana, siempre bajo pretextos cuidadosamente elaborados para sus socios en la Ciudad de México. Poco a poco, Juana empezó a ver otro lado de él, no el empresario implacable, sino un padre que intentaba desesperadamente reconectar con su hija, un hombre que cargaba el peso de decisiones difíciles y la soledad de no poder confiar en nadie de su círculo social. Una noche, mientras los niños dormían, Antonio y Juana compartían un café en la terraza. La luna iluminaba el jardín, creando sombras plateadas entre los árboles. «Mi abogado personal entregará todos los documentos a la Fiscalía Anticorrupción el próximo jueves», anunció Antonio. «Es alguien externo al círculo de Guillermo, alguien en quien confío plenamente». Juana asintió, sintiendo un nudo en el estómago. El final de esta extraña situación se acercaba. «¿Qué pasará después?», preguntó, intentando que su voz sonara casual. «Habrá arrestos, juicios», respondió Antonio. «Tendré que testificar, por supuesto, pero el peligro inmediato habrá pasado». Un silencio se instaló entre ellos, cargado de preguntas no formuladas. «¿Y nosotros?», se atrevió finalmente Juana. «¿Qué pasará con este arreglo cuando todo termine?». Antonio la miró largamente antes de responder. «Eso depende de ti, Juana», dijo finalmente. «El dinero es tuyo, sin condiciones. Puedes elegir quedarte aquí el tiempo que desees o comenzar una nueva vida donde quieras». «¿Y Sofía? Se ha encariñado con mis hijos, con esta casa». «Lo sé». Antonio sonrió con cierta tristeza. Nunca la había visto tan feliz como estas semanas. «Contigo, con ustedes ha encontrado algo que yo solo no podía darle». Se acercó un poco más a Juana en el banco de la terraza. «He estado pensando mucho, Juana, sobre el futuro, sobre lo que realmente importa», continuó. «Cuando todo esto termine, me gustaría que consideraras quedarte, no como empleada, sino como parte permanente de nuestras vidas.
Juana lo miró sorprendida, intentando descifrar el significado exacto de sus palabras. «¿Qué está sugiriendo exactamente, señor Rivero?» «Antonio», corrigió él suavemente. «Y no estoy sugiriendo nada todavía. Solo te pido que lo pienses, que consideres todas las posibilidades». Antes de que Juana pudiera responder, el sonido de un vehículo aproximándose por el camino de entrada rompió la atmósfera íntima del momento. Nadie debería saber sobre este lugar. Antonio se levantó de inmediato, su rostro transformándose en una máscara de preocupación. «Lleva a los niños a la habitación segura», ordenó en voz baja. «Usa la salida trasera si es necesario. Ya sabes qué hacer». Juana corrió hacia la casa mientras Antonio se dirigía al frente para enfrentar a los intrusos. Su corazón latía desbocado mientras despertaba a los niños y los guiaba hacia el sótano, donde una habitación oculta había sido preparada para esta eventualidad. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Mateo, frotándose los ojos somnolientos. «Solo un simulacro, como practicamos», respondió ella con una calma que estaba lejos de sentir. «Cuida de las niñas. No salgan hasta que yo venga a buscarlos». Al cerrar la puerta oculta, Juana tomó una decisión. No se escondería. Antonio podría estar en peligro. Se dirigió hacia la entrada principal, deteniéndose al escuchar voces alteradas. Desde su posición, podía ver a Antonio enfrentando a Guillermo Fuentes y a dos hombres más que no reconoció. «Tu teatro del cáncer fue conmovedor, Antonio», decía Guillermo con desprecio. «Casi me lo creo hasta que decidí investigar a tu nueva heredera». «No sé de qué hablas», respondió Antonio con firmeza. «Y sea lo que sea, no tenías derecho a seguirme». «Tengo todo el derecho». La voz de Guillermo se elevó. «¿Crees que no sé lo que has estado haciendo? Las reuniones con la fiscalía, los documentos que has estado recopilando». Uno de los hombres dio un paso adelante, y Juana notó con horror el bulto en su chaqueta que sugería un arma. «Podemos hacer esto de la manera fácil», continuó Guillermo. «Nos entregas todo lo que tienes, firmas la transferencia de tus acciones a la corporación que acordamos, y quizás, solo quizás, tu pequeña familia de juguete sobrevive a esta noche». Juana contuvo la respiración. Antonio mantenía la calma, pero podía ver la tensión en sus hombros. «No hay nada aquí, Guillermo», respondió. «Solo vine a pasar tiempo con mi hija y sus amigos». «¿En una propiedad que no está registrada a tu nombre?» Guillermo soltó una carcajada. «Por favor, Antonio, ambos sabemos que eres demasiado inteligente para cometer errores tontos. Lo que significa que esto», señaló la casa, «es parte de un plan». Juana vio cómo el hombre armado avanzaba otro paso. Sin pensarlo, salió de su escondite. «Señor Fuentes», exclamó sorprendiendo a todos. «No esperábamos visitas tan tarde». La confusión en el rostro de Guillermo fue momentánea, rápidamente reemplazada por una sonrisa calculadora. «Señora Ramírez», saludó con falsa cordialidad. «Qué conveniente encontrarla aquí en esta... ¿cómo llamarla? ¿Reunión nocturna con su jefe?» Juana sostuvo su mirada sin vacilar. «Los niños están durmiendo», respondió con firmeza, «y ustedes están perturbando su descanso». Antonio aprovechó la distracción para posicionarse protectoramente frente a Juana. «Ya escuchaste, Guillermo. Este no es momento ni lugar para discusiones de negocios». El abogado los estudió a ambos con detenimiento, su mente claramente evaluando posibilidades. «Muy bien», dijo finalmente. «Nos iremos por ahora, pero esta conversación no ha terminado, Antonio. Tienes hasta mañana para reconsiderar tu posición». Cuando los intrusos finalmente se marcharon, Antonio cerró la puerta y se apoyó contra ella, exhalando pesadamente. «No debiste exponerte así», dijo, la preocupación evidente en su voz. «No podía quedarme escondida mientras te amenazaban», respondió Juana simplemente. Antonio la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Eres extraordinaria. ¿Lo sabías?», murmuró, acercándose a ella. «Cualquier otra persona habría huido hace semanas». «Tengo 3 niños que proteger ahora», respondió ella sosteniendo su mirada. «Eso incluye a Sofía». Antonio extendió su mano, tocando suavemente la mejilla de Juana. «Tenemos que adelantar el plan», dijo con urgencia. «Guillermo no esperará. Mañana mismo debemos entregar toda la evidencia». Juana asintió, consciente de la gravedad de la situación, pero también de la extraña intimidad del momento. «Lo que dijiste antes», comenzó dubitativa, «sobre quedarme después de que todo esto termine». Antonio sonrió levemente. «Lo dije en serio, Juana, cada palabra.
La mañana siguiente fue un torbellino de actividad. Antonio había contactado a su abogado de confianza, quien se reuniría con ellos en un lugar público para recibir la evidencia y llevarla directamente a la fiscalía. Juana preparó a los niños para un día de campo, sin revelarles la verdadera naturaleza de la salida. Sofía, quien en pocas semanas había florecido bajo el cariño de Juana y la amistad de Mateo y Lupita, parloteaba emocionada sobre los lugares que visitarían. «¿Papá vendrá con nosotros todo el día?», preguntó, tomando la mano de Antonio mientras se dirigían al auto. «Todo el día», confirmó él con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos preocupados. El lugar elegido para la entrega era el Jardín Borda, un histórico jardín en el centro de Cuernavaca. Público, pero con suficientes rincones tranquilos para una conversación privada. Mientras los niños corrían por los senderos bajo la vigilancia de la madre de Juana, Antonio y ella se sentaron en un banco apartado, esperando. El dispositivo USB pesaba como plomo en el bolsillo de Juana. «Cuando esto termine», dijo Antonio en voz baja, «podríamos comenzar de nuevo. Los 5. En otro lugar, si prefieres, lejos de todo esto». Juana lo miró, permitiéndose por primera vez imaginar un futuro así. «¿Estás seguro?», preguntó. «Tu mundo y el mío son muy diferentes. La gente hablará. Dejé de preocuparme por lo que dice la gente hace mucho tiempo», respondió él tomando su mano. «Lo único que me importa es la felicidad de Sofía y la tuya». Antes de que Juana pudiera responder, vio a un hombre de traje acercándose. El abogado, supuso, pero algo en su expresión la alertó. «Antonio», murmuró señalando discretamente. El rostro de Antonio se ensombreció al reconocer no a su abogado, sino a uno de los hombres que había acompañado a Guillermo la noche anterior. «Tenemos que irnos», dijo, poniéndose de pie. «Ahora». Pero era demasiado tarde. Por diferentes entradas del jardín, Juana vio a más hombres aproximándose, rodeándolos estratégicamente. «Los niños», susurró con pánico. «Tranquila», respondió Antonio apretando su mano. «No se atreverían a hacer nada en un lugar público con testigos. Esto es solo intimidación». Guillermo Fuentes apareció entonces, caminando tranquilamente hacia ellos como si se tratara de un encuentro casual. «¡Qué coincidencia!», saludó con falsa cordialidad. «Parece que todos decidimos disfrutar de este hermoso jardín hoy». Antonio mantuvo la compostura, aunque Juana podía sentir la tensión en cada músculo de su cuerpo. «¿Qué quieres, Guillermo?» «Lo mismo que ayer, la evidencia». «Toda ella», respondió, abandonando las pretensiones. «Sabemos que la tienes contigo. Mis fuentes en la fiscalía me informaron de tu cita para hoy». Juana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El abogado de confianza de Antonio los había traicionado. «No hay vuelta atrás, Guillermo», dijo Antonio con determinación. «Demasiadas personas conocen ya los detalles de tu operación». El rostro de Guillermo se contrajo en una mueca de furia apenas contenida. «¿Personas como ella?», señaló despectivamente a Juana. «Tu sirvienta convertida en amante. ¿Realmente crees que alguien tomará su palabra sobre la mía?». Juana sintió cómo la ira reemplazaba al miedo. Este hombre, con su arrogancia y desprecio, representaba todo lo que había enfrentado durante su vida: la desigualdad, los prejuicios, la injusticia. «No soy su amante», respondió con una calma que sorprendió incluso a Antonio. «Soy la persona que tiene todas las pruebas de sus crímenes, señor Fuentes, y a diferencia de usted, no tengo precio». El rostro de Guillermo palideció momentáneamente antes de recuperar su compostura. «Todo el mundo tiene un precio», respondió con desdén. «Solo es cuestión de encontrar el correcto. ¿Qué tal la seguridad de tus hijos?». Fue entonces cuando Juana vio a otro de los hombres acercándose peligrosamente al área donde jugaban los niños. «No te atrevas», advirtió Antonio, su voz peligrosamente baja. «Solo quiero que ambos sean razonables», continuó Guillermo. «Entreguen la evidencia, firmen algunos documentos y todos podremos seguir con nuestras vidas». Juana y Antonio intercambiaron una mirada. En ese momento, como si hubieran ensayado, ambos entendieron el plan sin necesidad de palabras. «Tienes razón, Guillermo», dijo Antonio finalmente. «No vale la pena arriesgarlo todo». Sacó su teléfono y mostró la pantalla. «Pero la evidencia no está en un USB o en documentos físicos. Está aquí, en la nube, con acceso programado a la fiscalía en exactamente…». Miró su reloj. 43 minutos. Guillermo entrecerró los ojos evaluando la veracidad de sus palabras. «Muéstrame», exigió. Antonio manipuló su teléfono,
mostrándole una pantalla con archivos y una cuenta regresiva. «Solo yo puedo detenerlo», explicó. «Y lo haré con una condición, que dejes en paz a Juana y a su familia, para siempre». La tensión era palpable mientras Guillermo consideraba sus opciones. Finalmente, con un gesto brusco, ordenó a sus hombres que retrocedieran. «Bien, detén la transferencia y negociaremos los términos». Lo que Guillermo no sabía era que, mientras toda la atención estaba puesta en Antonio y su supuesta transferencia programada, Juana había enviado discretamente un mensaje desde su propio teléfono a un número que Antonio le había dado para emergencias. En ese preciso momento, agentes de la Fiscalía Anticorrupción, que habían estado vigilando la operación desde días atrás, se movilizaban hacia el Jardín Borda. «Sabes, Guillermo», dijo Antonio ganando tiempo, «siempre admiré tu inteligencia, pero cometiste un error fundamental, subestimar a las personas que consideras inferiores». El desconcierto en el rostro de Guillermo fue reemplazado por alarma cuando vio a varios hombres y mujeres con chalecos oficiales entrando al jardín desde diferentes puntos. «Me tendiste una trampa», exclamó furioso. «No», corrigió Antonio con calma, «simplemente confié en la persona correcta». Lo que siguió fue un caos controlado. Guillermo y sus hombres fueron detenidos discretamente para no alarmar a los visitantes del jardín. Los niños, ajenos al drama que se desarrollaba, seguían jugando bajo la mirada ahora más relajada de la madre de Juana. Horas más tarde, después de extensas declaraciones en la fiscalía, Juana, Antonio y los niños regresaron a la villa en Cuernavaca. El peligro inmediato había pasado, aunque todos sabían que el camino legal sería largo y complejo. Esa noche, mientras los niños dormían agotados por las emociones del día, Antonio y Juana se encontraron nuevamente en la terraza. La luna, como testigo silencioso, iluminaba sus rostros cansados pero serenos. «Lo logramos», dijo Juana, todavía asimilando la realidad de los acontecimientos. «Gracias a ti», respondió Antonio, tomando su mano. «Tu valentía, tu integridad, me salvaron en más de un sentido». Juana sonrió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. «¿Qué pasará ahora?», preguntó, refiriéndose no solo a la investigación, sino a ellos, a esa extraña familia que habían formado en circunstancias extraordinarias. Antonio miró hacia la casa donde dormían los tres niños que, contra todo pronóstico, se habían convertido en hermanos. «Eso depende», respondió con una sonrisa que alcanzaba sus ojos por primera vez en mucho tiempo. «¿Estás dispuesta a darle una oportunidad a un millonario reformado que acaba de descubrir lo que realmente importa en la vida?» Juana recordó la fiesta donde todo había comenzado, las burlas de los invitados, la defensa inesperada de Antonio. Aquel día había sentido humillación, miedo y confusión. Hoy, mirando al hombre frente a ella, sentía algo completamente diferente: esperanza. «Quizás», respondió con una sonrisa, «pero con una condición, que dejes de referirte a mí como la empleada». Antonio rió suavemente acercándose a ella. «¿Y cómo debería llamarte entonces?». Juana lo miró directamente a los ojos, con la confianza de quien ha encontrado su verdadero valor. «Por mi nombre», respondió simplemente. «Juana, la mujer que dejó helados a todos tus invitados». Antonio tomó su rostro entre sus manos con infinita ternura. «Juana», murmuró, como si saboreara cada sílaba, «la mujer que me enseñó a ver más allá de las apariencias, la mujer que salvó no solo mi vida, sino mi alma». Bajo la luz plateada de la luna, sus labios se encontraron en un beso que sellaba no solo el fin de una aventura peligrosa, sino el comienzo de una historia donde las diferencias sociales, las burlas y los prejuicios quedaban atrás, dando paso a algo mucho más poderoso, el amor auténtico que nace del respeto mutuo y la admiración verdadera. Y mientras la noche envolvía la villa en Cuernavaca, los secretos y peligros que los habían unido se transformaban en la base sólida de un futuro donde ambos, junto con los tres niños que dormían ajenos a los últimos acontecimientos, escribirían juntos los próximos capítulos de sus vidas.